La más grande esperanza que tenemos nosotros los cristianos es la promesa de la segunda venida de Jesús a esta tierra. La guardamos con emoción, la deseamos con ansias. Creo que no hay cristiano sincero que no anhele ver por segunda vez a Jesús en esta tierra y que no anhele que se termine el reino de terror que el enemigo tiene en este mundo. Jesús nos advirtió que antes que Él viniera, habrían algunas señales, algunos acontecimientos que nosotros podríamos distinguir para saber cuán cerca estaba Él por venir. Y de esas señales y de esos acontecimientos y de esas situaciones que Él nos señaló, es que nosotros los cristianos tenemos que adquirir grandes lecciones para prepararnos, porque no serviría de nada que Jesús vuelva por segunda vez a esta tierra, no serviría para nosotros que vuelva y que nosotros no estemos listos, ¿no? La idea es que el Señor venga, pero nosotros podamos estar listos y preparados. Una de las señales, una de las advertencias que Jesús dejó para que nosotros pudiéramos distinguir, y de ella vamos a sacar lecciones para nosotros en este día, es cómo estaría la sociedad viviendo. Y quiero leer un texto que está en el libro de Lucas, el capítulo 17, el versículo 28 en adelante, dice así: Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El versículo 32 dice: acordaos de la mujer de Lot. Una de las situaciones en la sociedad que existirían antes de que Jesús vuelva por segunda vez es una situación similar a la que vivía la sociedad en el tiempo de Lot en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué lecciones podemos obtener de la forma en que vivía esa gente? ¿Qué lecciones podemos obtener no solo de Sodoma y Gomorra, sino de este personaje que Jesús mencionó acá, de Lot, yendo a vivir en Sodoma y Gomorra? Y es allí, en ese pasaje, en ese texto, que hoy quiero que meditemos y extraigamos algunos puntos en los cuales nosotros podemos reflexionar para nuestra vida, más en los momentos en que estamos viviendo, que creemos firmemente que el Señor está muy, muy próximo a venir. Quiero invitarlos entonces a ir al libro de Génesis, porque en Génesis está relatada la historia de Sodoma y Gomorra, de Lot viviendo en ella y de la destrucción que se ocasionó. En el capítulo 18 de Génesis hay un relato interesante. Se relata allí, se dice que Dios, el Señor, junto con dos ángeles visitó a Abraham, y visitándolo le habló acerca de los planes que tenía para con Sodoma y Gomorra por las situaciones que allí se vivían. Quiero que pensemos en 4 puntos para reflexionar acerca de esta historia de Sodoma y Gomorra, de la destrucción que Dios tuvo que obrar en ella, y también de la vida de Lot. Versículos de capítulo 18, versículos 20 y 21, dice así: Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Luego el capítulo 19, versículo 13, también dice así: porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor de ellos ha subido a punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Primero, el primer punto que a mí me llama la atención y me hace reflexionar, y creo que es importante que meditemos en él, es lo que acá se relata, que Dios tuvo que destruir a Sodoma y Gomorra. En primer lugar, yo quisiera mencionar y quisiera decir que la obra de destrucción es una obra extraña para Dios, porque Dios es un Dios creador, un Dios de amor, no un Dios destructor. En realidad, en los designios y en el corazón de Dios nunca ha estado planeado la destrucción de sus criaturas. No es ese el propósito de Dios. La Biblia lo menciona una y otra vez, que en realidad lo que Dios desea es que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, que Jesús vino para que nosotros pudiéramos ir al Padre, para que pudiéramos encontrarle el sentido a la vida, y Dios nos ha dejado su palabra, que es una guía para que nosotros podamos encontrar realmente el sentido de la vida, el gozo, la paz y la felicidad. La destrucción no es obra de Dios, es obra del diablo. En realidad es el diablo el que vino para matar, para destruir y para robar.
Hay momentos en la Biblia y en la vida, en la historia de la humanidad, en que Dios lamentable y tristemente tiene que intervenir para ponerle punto final al pecado que se vive. Pero es parte de la justicia e incluso parte del amor de Dios que lo lleva a tomar este tipo de medidas que son en realidad ajenas a su proceder. Dios no es un Dios destructor, es el diablo el que lo ha querido presentar así delante de los seres humanos. Muchas veces el diablo nos ha hecho pensar historias como de un Dios vengativo, iracundo, que castiga, que quiere dañar a los seres humanos, pero no es así. La Biblia acá, si ustedes luego pueden leer el relato completo, en el capítulo 18 de Génesis, capítulo 19 también, se relata que en realidad Dios no tenía intenciones de destruir a Sodoma y Gomorra, no es lo que él deseaba llegar a ser. Y ahí dice, yo voy a ir y lo voy a ver a qué punto han llegado, porque el pecado que ellos practican clama a mí. La injusticia, la inmoralidad, la delincuencia, la corrupción, todas las cosas incorrectas que el ser humano vive acá, hieren el corazón de Dios y clama por justicia, porque Él es un Dios lleno de rectitud moral, que no puede soportar y tolerar el pecado. A veces nosotros decimos, ¿por qué entonces si Dios destruyó a Sodoma y Gomorra no nos destruye a nosotros? Bueno, acá hay algo interesante. ¿Sabe que cuando Dios habla con Abraham, le dice, voy a destruir a Sodoma y Gomorra? Si ellos han llegado al límite total, voy a enviar a los ángeles para que lo comprueben, y de hecho lo comprueban y ya lo vamos a ver más adelante. Dios dice, voy a tener que destruirlos, y inmediatamente Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Y es interesante ver esto, a un hombre intercediendo por la vida de todas esas personas que vivían allí. Era una gran urbe, mucha gente vivía en Sodoma y Gomorra. Imagínense de repente todos ellos destruidos, y además Abraham intercede por Sodoma y Gomorra porque su sobrino Lot junto con su familia vivían en ese lugar. Y Abraham le dice, Señor, pero tú que eres el juez de toda la tierra, si hubieran 50 personas justas en ese lugar, ¿tú las destruirías? Y Dios dice, no, Abraham, yo no lo destruiría si hubieran 50 personas. Señor, no te moleste. Y si hubieran 45, no lo destruyo. Y después si hubieran 20, no. Y si hubieran 10. El problema, el tema, es que en Sodoma y Gomorra no había nadie justo. Todas las personas se habían desconectado total y absolutamente de Dios, y la única tendencia de su corazón, igual que los antidiluvianos, era totalmente hacia el mal, a la depravación, a la inmoralidad, a la injusticia, a la corrupción, a la maldad, absolutamente. Y por eso Dios en algún momento tiene que poner un fin. Y saben que Sodoma y Gomorra es un ejemplo, es un símbolo de lo que finalmente Dios tendrá que ejecutar en la tierra, ponerle fin a la maldad. ¿Por qué Dios no destruye ahora? En Sodoma y Gomorra, si hubieran habido 50, no se destruía. Saben que en el mundo todavía hay gente que teme al Señor, que clama al Dios del cielo, que quiere servirle, y es por amor a esos justos, es por misericordia a ellos, es por algunos cuantos sinceros que van a volver o que van a venir al Señor, que Dios todavía está teniendo paciencia y no destruye a un mundo que parece impenitente ante Él. Pero en primer lugar, la primera lección que yo veo acá es que en realidad para Dios es extraño destruir, y no es lo que Dios quiere. Y tenemos que entender que nuestro Dios no actúa en realidad naturalmente de esa manera, sino es una acción de justicia que Él se ve obligado a ejecutar porque la maldad llega a un límite total. La segunda lección, o el segundo punto en el cual yo quiero reflexionar, es que en realidad cuán malvados eran la gente de Sodoma y Gomorra. El capítulo 13 de ahí de Génesis dice algo. Fíjense, quiero que me acompañen. Dice así, capítulo 13, versículos 11 en adelante, relata algo interesante. Dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro, Abraham de Lot, se dividieron las tierras, ¿no? Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Ya vamos a analizar en eso, en este punto. Pero el versículo 13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Miren lo que destaca este punto, este versículo. Dice, los hombres de Sodoma y Gomorra eran malos, dice allí. Eran pecadores, y destaca y dice, contra Dios en gran manera. Fíjense ustedes que uno de los puntos que se destaca cuando los ángeles llegan a Sodoma y Gomorra, Lot inmediatamente los recibe y los invita a su casa,
porque sabe el estado de depravación que existe en la ciudad. Y era tan grande el estado de depravación, que ustedes fíjense lo que dice el capítulo 19 de Génesis, versículo 4. Antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron esta noche a ti? Sácalos para que los conozcamos. Y sabemos la expresión a la que se refiere la Biblia cuando dice así. Ellos querían tener relaciones sexuales con estos hombres. Imagínense una sociedad en un estado tal de depravación. Vivían que desde el más joven hasta el más viejo, todos los hombres de esa ciudad vivían en un estado de depravación total. Que llega un visitante, alguien que es extranjero a esa ciudad, y ellos llegan inmediatamente a la noche, tocan la puerta y dicen: ábrenos, queremos conocer a esta persona, queremos acostarnos con ellos, queremos abusar de ellos. ¿Se dan cuenta el estado de depravación en el que habían caído? Y la Biblia dice, eran malos y pecadores delante de Dios en gran manera. Ezequiel, el capítulo 16, el versículo 49, destaca algo interesante que vivía la ciudad de Sodoma y Gomorra. Dice así: he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Miren lo que describe allí, ¿no? Que Sodoma y Gomorra vivían un estado de soberbia, de saciedad de pan, un estado de ociosidad. Y son esos puntos que a veces los hombres buscan tanto y codician y desean que haya abundancia, donde hay muchos que quisieran llevar una vida de nunca trabajar, que todo estuviera libre para ellos. Pero saben que en realidad Dios ha dejado incluso el trabajo, la ocupación como un medio para defendernos, para guardarnos contra los ataques del enemigo. Es cuando nosotros estamos ociosos, cuando muchas veces hay abundancia, que el enemigo puede alejarnos más de Dios. Y esta sociedad vivía ahora de esa manera, sumergidos en tal situación que estaban llenos de vicios, llenos de ociosidad, y la ociosidad generaba pensamientos impuros y pecaminosos porque se habían alejado de Dios totalmente. Fiestas tras fiestas, orgullo, vanidad, era lo que se promovía en esa ciudad. ¡Qué terrible! Ahora, si nosotros tuviéramos que hacer una comparación del estado de la sociedad de Sodoma y Gomorra con nuestra sociedad, ¿qué diríamos nosotros? Porque Jesús nos dijo, iban a estar como en los días de Lot, comían, bebían y tenían una vida ociosa, una vida de soberbia, una vida de opulencia, una vida de corrupción, una vida de inmoralidad sexual. Si tuviéramos que pensar en lo que nosotros vivimos hoy y le damos un vistazo a nuestro mundo alrededor, ¿no es acaso la misma sociedad que Sodoma y Gomorra? Perversión, depravación, apetitos insanos, incontrolados por el ser humano, lo que se promueve. Las ciudades promueven vicios terribles. Podemos ver imágenes obscenas por todos los lugares. No hay respeto. Se ha perdido totalmente la prudencia, la temperancia. Los pecados abundan. Y parece que cada vez es más difícil sostenerse como cristiano. Empiezas a parecer como que eres anticuado, de otro siglo, de otro mundo, de otro planeta. Y en realidad la Biblia dice así, que nuestra ciudadanía no está acá en la tierra. Pero así se vivía. Y en esa situación es que Dios tuvo que intervenir. ¿No será que hoy en día también Dios está a punto de intervenir en nuestra sociedad con los males que vemos, con la depravación? Sin la menor vergüenza el ser humano se exhibe, blasfema contra Dios, se deprava y somos instrumentos en las manos de los demonios, que le encanta degradar a los seres humanos porque es una manera de burlarse de Dios, porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando nos depravamos, cuando nos degradamos, el diablo se burla de Dios y dice, mira, ahí está lo que tú hiciste a tu imagen, miren qué estado están. ¿Cómo es posible que ellos vivieran ese estado de depravación, que fueran todos a golpear una puerta y querer abusar de estas personas? Hermanos, abramos los ojos y veamos y contemplemos tristemente las situaciones que suceden a nuestro alrededor. ¿Cómo está nuestro mundo? ¿Acaso no es un mundo que nos anuncia y que nos dice, ya está Jesús a las puertas por venir, porque la copa de maldad está rebosando? Los cristianos tienen que prestar especial atención en estas situaciones. Dios no quiere destruir, no es su naturaleza, pero Dios va a intervenir porque la maldad está llegando a su colmo. La tercera reflexión, el tercer punto que yo veo acá, que para mí es tremendo, fíjense, yo lo leí en el capítulo 13,
lo siguiente, vuelvo a leerlo, dice, Lot se separa de Abraham, tienen que elegir cada uno una tierra y Lot inmediatamente ve con ojos de codicia el mejor lugar aparentemente para él. Y dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán. Dice así, en tanto Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Fíjense lo que dice, ¿no? Lot no vivía originalmente en esa ciudad, pero ¿qué lo impulsó a ir a vivir a ese lugar? ¿Por qué tuvo que irse a vivir? Y la Biblia, estos versículos son claves para que nosotros prestemos atención en ellos. Dice que él poco a poco fue poniendo sus tiendas hasta este lugar, pero este lugar eran los hombres, en este lugar los hombres eran llenos de violencia, de maldad y pecaban en gran manera contra Dios. ¿Por qué este hijo, adorador del Dios verdadero, hijo de Dios, se fue a vivir junto con su familia a ese lugar? ¿Qué lo motivó? ¿Qué hizo que él fuera a vivir a ese lugar? El punto en el que quiero reflexionar es qué llevó a Lot a vivir a ese lugar y qué nos motiva a nosotros vivir a donde nosotros estamos viviendo. ¿Qué lección podemos sacar de Lot? Lot lleva a su familia, pero miren el punto que elige, miren lo que lo motiva. Sodoma y Gomorra eran ciudades prósperas, llenas de grande opulencia. El comercio se movía grandemente y Lot vio una oportunidad para crecer aparentemente económicamente. ¿Cuántas veces las promesas de prosperidad material atraen a los cristianos y queremos asentarnos en esos lugares donde sentimos nosotros que vamos a prosperar materialmente? Y el problema, ¿saben qué? Es que el diablo atrae a los hijos de este mundo y a los hijos de Dios con las cosas que presenta en este mundo. Nosotros no somos de este mundo, somos del reino de los cielos, pero el reino de los cielos era cuando Dios hizo a Adán, antes del pecado se vivía de manera perfecta los planes que Dios quería. Cuando el pecado entra, el mundo pasa a ser, el diablo lo usurpa, por así decirlo, y pasa a ser el reino de él, y entonces él llena al mundo de tal situaciones que se vuelven atractivas para los hombres, pero a través de ellas el diablo quiere desviarlas. Quiere desviar su atención o su fidelidad a Dios. Y uno de los puntos que el diablo elige son las cosas materiales y las grandes ciudades. ¿Saben que la Biblia dice que el primer poderoso opuesto a Dios que construyó una ciudad fue Nimrod? Las ciudades nunca fueron el plan de Dios y en las ciudades el diablo ha decidido atacar y hacer sus cuarteles generales. Allí él promueve todas las inmoralidades y las depravaciones que hemos mencionado, todas las cosas horribles que no agradan al Dios del cielo. Qué terrible que a veces nos toca a nosotros vivir en medio de esas situaciones y nos horrorizamos nosotros como cristianos al ver las cosas que suceden. Pero cuántas veces no hay necesidad de que vivamos en un lugar así, pero nosotros motivados porque el diablo ha permeado nuestra mente con las costumbres y con la cultura de este mundo, creemos que tenemos que avanzar y buscar prosperidad como busca la gente de hoy en día. Y entonces nos vamos a una ciudad pensando que allí podemos progresar económicamente y tener una mejor casa, tener una mejor posición económica, también para la educación de nuestros hijos. Miren a veces cómo el enemigo nos engaña. A veces nosotros copiamos la norma de educación y de vida y de metas y objetivos que el mundo y que el diablo ha puesto a las personas que no creen en Dios. Y nosotros empezamos a querer para nuestros hijos en realidad la mejor educación según este mundo. Empezamos a querer mandarlo porque muchas veces lo que nos mueve es el orgullo también, como mueve a muchas de las personas que no temen a Dios. Queremos mandarlo a un colegio caro y que se prepare y que aprenda idiomas porque queremos que sea un hombre del mundo y que se destaque y que pueda crecer profesionalmente y que tenga un lugar en la sociedad. ¿Cuántas veces a los cristianos les pasa eso por la mente? En realidad, ¿cuál es el propósito de Dios para sus hijos? Que se preparen para servir. Que busquen una profesión, una formación de acuerdo a sus dones, pero no para crecer en este mundo y para obtener más para ellos, sino para servir de una mejor manera al Dios del cielo, para agradarlo y para poder servir y ayudar a sus semejantes. Es lo que Dios espera de la vida de sus hijos. Pero ¿qué nos espera a veces a nosotros en las grandes ciudades y por qué nos movemos hacia ellas? Miren, quiero compartir un par de citas acá muy interesante de un libro que se titula Patriarcas y Profetas, y dice así: cuando Lot se estableció en Sodoma, estaba completamente decidido a abstenerse de la impiedad y a mandar a su casa después de sí que obedeciera a Dios. Escuchen esto, pero fracasó rotundamente. Las corruptoras influencias que lo rodearon afectaron su propia fe
y la unión de sus hijas con los habitantes de Sodoma vinculó hasta cierto punto sus intereses con el de ellos. El resultado está ante nosotros. Mientras vivía en aquella ciudad impía en medio de la incredulidad, su fe había disminuido. Y continúa diciendo, muchos continúan cometiendo un error semejante. Cuando buscan dónde establecerse, miran las ventajas temporales que pueden obtener, antes que las influencias morales y sociales que los rodearán a ellos y a sus familias. Con la esperanza de alcanzar mayor prosperidad, escogen un país hermoso y fértil o se mudan a una ciudad floreciente, pero sus hijos se ven rodeados de tentaciones y muy a menudo entran en relación poco favorable al desarrollo de la piedad y la formación de un carácter recto. El ambiente de baja moralidad, de incredulidad o de indiferencia hacia las cosas religiosas tiende a contrarrestar la influencia de los padres. La juventud ve por todas partes ejemplos de rebelión contra la autoridad de los padres y de Dios. Muchos se unen a los infieles e incrédulos y echan su suerte con los enemigos de Dios. Lot, ¿por qué te fuiste a Sodoma y Gomorra? Te nublaron la visión, el entendimiento, todas las cosas que mirabas materiales y fueron como un espejismo para ti. ¿No será que a veces a nosotros nos puede pasar así? Vamos en procura de un bien material y entonces corremos y corremos, pero no nos damos cuenta que estamos arriesgando a nuestros hijos, nuestra familia, nuestro futuro en una situación de este tipo. ¡Qué terrible! Saben que Lot tristemente en ese lugar perdió a su familia. Dice así, la infame conducta de sus hijas fue la consecuencia de las malas compañías que habían tenido en aquel vil lugar. Otra parte dice, aunque diariamente se afligía al presenciar actos de violencia, no tenía un verdadero concepto de la abominable iniquidad y de la depravación que se practicaban en esa vil ciudad. No comprendía la terrible necesidad de que los juicios de Dios reprimieran el pecado. Algunos de sus cercanos se aferraban a Sodoma y Gomorra y su esposa se negaba a marcharse sin ellos. A Lot le parecía insoportable la idea de dejar a los que más quería en la tierra. Lo apenaba abandonar su suntuosa morada y la riqueza adquirida con el trabajo de toda su vida para salir como un pobre peregrino. Aturdido por el dolor, se demoraba y no podía marcharse. Si no hubiera sido por los ángeles de Dios, todos habrían perecido en la ruina de Sodoma. Los mensajeros celestiales asieron de la mano de Lot y su mujer y sus hijas y los llevaron fuera de la ciudad. Qué triste, ¿no? Fíjense cuántas personas a veces arriesgan todo, su fe, sus principios, sus valores, y exponen a sus hijos innecesariamente a la tentación. Un chico adolescente todavía no ha terminado de formar su carácter, y a veces nosotros tristemente lo ponemos en medio de una cruel tentación, cruenta tentación, que muchas veces el chico es incapaz de soportar la presión de grupo, todo lo que le rodea. Nosotros como padres somos responsables de velar por qué medio y en qué medio nosotros ponemos a nuestros hijos. Deberíamos de procurar que estén en los lugares donde menos tentaciones existan. Es verdad que a veces eso implica que tengamos menos ventajas materiales, pero muchas veces, amigos míos, yo quiero decirles, las ventajas materiales terminan siendo nuestra ruina, y muchas veces las aparentes desventajas son los medios que Dios utiliza para formar nuestro carácter. Fíjense ustedes, los grandes hombres de Dios, ¿dónde fueron criados? En el campo, de una manera sencilla, observando la naturaleza, no las obras de los hombres, no la conducta vil, orgullosa y egoísta que promueven las grandes ciudades donde viven los hombres en competencia de quién quiere tener más cosas. Dios está llamando a su pueblo a poder salir, a poder alejarse de la contaminación que existe en este mundo. Ese es el tercer punto que quiero destacar, que Lot no tenía por qué haber llevado a su familia a ese lugar, y hoy también Dios nos dice, no tienes por qué someterte a los lugares donde estás expuesto a la tentación. Es verdad, mire, yo he escuchado a algunos que dicen, tenemos que estar en las ciudades para anunciar el evangelio. Es verdad, tendríamos que tener el sentido de misión si Dios allí nos quiere tener. Pero cuántas veces los cristianos viven en las ciudades y igual viviendo en las ciudades nunca anuncian a los demás el evangelio, sino que permiten que las influencias del mundo ejerzan poder sobre ellos, en vez de ellos ejercer influencia sobre los demás. ¿Cuántas veces nos quedamos en la ciudad no por un sentido de misión, sino porque ahí tenemos nuestros intereses terrenales y temporales y egoístas?
Es verdad que no es fácil a veces tomar algunas decisiones, pero Lot, miren, por no tomar esa decisión lo perdió todo. ¿Saben qué les ha tenido que pasar a los hijos de Dios? Tuvieron que salir. Y escuchen, estuvo una salida, una separación decidida de los impíos, una fuga para salvar la vida. Así fue en los días de Noé, así ocurrió en el caso de Lot, así en el de los discípulos antes de la destrucción de Jerusalén, y así será en los últimos días. De nuevo se oye la voz de Dios en un mensaje de advertencia que manda a su pueblo a separarse de la impiedad creciente. Como en los días de Noé y Lot, es necesario separarse decididamente del pecado y de los pecadores. No puede haber transigencia entre Dios y el mundo, ni se puede volver atrás para conseguir tesoros terrenales. Como los habitantes del valle de Sodoma, la gente sueña ahora con prosperidad y paz. Escapa por tu vida, es la advertencia de los ángeles de Dios. Pero se oyen otras voces que dicen, no os inquietéis, no hay nada que temer. Miren qué tremendo. Dios nos está diciendo, hoy es el momento que tienes que tomar decisiones. Preparémonos, hermanos míos. Jesús está cerca, muy cerca por venir. Y Dios espera que nosotros vivamos una vida totalmente en unidad con Él. El último punto que yo quiero ver en meditar y reflexionar con ustedes es acerca de los juicios de Dios en esta tierra. El versículo allí del capítulo 19, el versículo 15 dice, al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron y los pusieron afuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado afuera, le dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás ni pares en toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Llega un momento en que los juicios de Dios tienen que finalmente ejecutarse. Dios no va a tolerar el mal toda la vida, no. Nosotros a veces podemos pensar que puede estar muy lejana todavía, así cree la gente. Algunos dicen, Dios no va a hacer ni bien ni mal, pero no nos engañemos. Llegará el momento en que Dios ejecutará su juicio sobre la tierra. Tiene una hora marcada en que el Señor va a llevar a cabo sus juicios. Y qué triste será no estar preparado. Miren lo que le pasaba a Lot, ya era la hora de salir, pero no salía. Se detenía, triste, pensando en todo lo que iba a perder en la casa, porque no salió a tiempo, porque se tuvo que ir a meter allí y ahora le dolía tener que dejar todas esas cosas. Va a llegar un momento en que vamos a tener que salir. Y si no hemos salido a tiempo, ordenadamente, lo vamos a perder todo en las ciudades, corriendo si acaso para poder salvar al menos nuestra vida. Lot tristemente tuvo que salir huyendo, pero ¿saben qué pasó? Lot terminó perdiendo a su familia. Si él hubiera salido, hay otra cita acá, si Lot mismo no hubiera vacilado en obedecer la advertencia del ángel, si hubiese huido con prontitud hacia las montañas sin una palabra de súplica ni de protesta, su esposa también habría podido escapar. La influencia del ejemplo de él la habría salvado del pecado que selló su condenación. Pero la vacilación y la tardanza de él la indujeron a ella a considerar livianamente la amonestación divina. Debemos guardarnos de tratar ligeramente las bondadosas medidas que Dios toma para nuestra salvación. Debe haber actuado rápido, pero él tardaba. En primer lugar, nunca debía haber ido allí, pero ahora desde el momento que le dijeron que había que salir, hubiera salido, pero tardó. Y eso le hizo pensar a su esposa que en realidad no era tanta la urgencia. Su esposa se quedó con el corazón en Sodoma. Ellos corrieron y salieron, pero ella volvió a ver hacia atrás, porque añoraba vivir en Sodoma, porque le dolía dejar toda la riqueza que había dejado allí. A veces nuestro corazón no está en el cielo, no anhelamos las cosas de allá, queremos simplemente vivir acá. Y se nos hace un mueble, un sillón, un sofá, una casa, un auto, algo tan precioso que parece que es más valioso que nuestra propia vida y salvación. Dios hoy está llamando a su pueblo y nos ha dejado claras evidencias. Tenemos que velar por nosotros y por nuestras familias. Hermanos míos, es el tiempo de hacer entregas totales y tomar decisiones serias en oración, pidiéndole al Señor que conduzca y que guíe nuestras vidas. Quiero cerrar con algunas citas más. Dicen, los que oyen la invitación del Evangelio que llama a los pecadores al arrepentimiento y no hacen caso de ella, son más culpables ante Dios que los habitantes del valle de Sidim o de Sodoma.
Mayor aún es el pecado de los que aseveran conocer a Dios y guardan sus mandamientos y sin embargo niegan a Cristo en su carácter y en su vida. En el día del juicio, la suerte de las ciudades de la llanura será más tolerable que la de aquellos que reconocieron el amor de Cristo y sin embargo se apartaron para seguir los placeres de un mundo pecador. Cierro, Dios no será para siempre objeto de burla, no se jugará mucho tiempo con Él. La inmensa mayoría del mundo desechará la misericordia de Dios y será sumida en una pronta e irremisible ruina. Qué triste esas citas, ¿no? Hermanos, quisiera cerrar haciendo una oración con ustedes, pero recordar estos puntos. No es el propósito de Dios destruir. Dios destruye cuando la maldad llega a un punto tan grande que Él tiene que intervenir. No es el propósito de Dios que sus hijos se mezclen en las ciudades corruptas donde nosotros y nuestros hijos estamos expuestos a influencias terribles que nos alejan de Dios y de nuestro propósito del cielo. Él quiere que vivamos vidas sencillas y humildes. Y finalmente el juicio de Dios está llegando, ya la hora se acerca. Preparémonos para ese momento. Quiero invitarte a que elevemos una oración al Señor. Padre Celestial, queremos en esta hora agradecerte porque tú nos has advertido generosamente acerca de las cosas que vendrían para que nosotros nos preparemos y no perdamos nuestra salvación cuando tú aparezcas en las nubes de los cielos. Ayúdanos ahora a prepararnos y a tomar decisiones correctas. Tenemos que salir a veces de los lugares donde estamos, tenemos que apartarnos de la inmoralidad y de la corrupción, tenemos que proteger a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a entender las señales de los tiempos que vivimos. Guarda nuestra familia, por favor. Ayúdanos a vivir vidas humildes, modestas y sencillas. Y Señor, vuelve pronto a esta tierra. Queremos ver ya tu mano poderosa que pone fin al pecado, que ejecuta tus justos juicios que son verdaderos y fieles. Ayúdanos en ese día a no querer que las rocas nos caigan encima, sino a estar dentro del grupo que diga: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Bendícenos, por favor, bendice a cada uno de los que escuche este tema y que nuestros corazones sean amonestados y motivados por el Espíritu Santo para prepararnos para aquel día que ya está en las puertas. Gracias por todo, en el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga y que el Señor pueda estar con nosotros es mi deseo y oración.